Capítulo 8. Rendición. Con una jaula de bronce se puede crear un fabrial admonitorio que alerte de cosas e entidades cercanas. En la actualidad se utilizan los heliodoros para esto, y existen buenos motivos para hacerlo. Para otras gemas también deberían resultar viables. Lección sobre mecánica de fabriales impartida por Navani Collin a la coalición de monarcas Urídiro Geseban de 1175. Me agrada tu voz, si sirves para cuentacuentos. Gracias. Caladín cruzó el ardiente comedor, asediado por ese momento en el que de repente había perdido sus poderes. La experiencia lo había inquietado mucho. Lo cierto era que había pasado a depender mucho de sus capacidades, igual que podía depender de una buena lanza, probada en batalla y bien afilada. Y había pocas cosas peores que ver cómo tu arma te fallaba en combate. Tendremos que estar atentos a esos fabriales, dijo Caladín. No me gusta nada que los poderes estén sujetos a anulación por parte del enemigo. Miró a Sil, que estaba sentada en su hombro. ¿Tú habías experimentado antes algo como esto? La Spren negó con la cabeza. No que yo recuerde. A mí me ha hecho sentir desdibujada, como si no estuviera aquí del todo. Caladín evitó las habitaciones consumidas por el fuego, llenas de primitivas sombras y luces, de vivos naranjas y rojos intensos y furiosos. Si los consistores se hubieran conformado con una casa normal, aquello no habría podido llegar a ocurrir, pero no, tenían que distinguirse de los demás y vivir en un hogar lleno de delicada madera. Exacto, porque no son sus casas de piedra como todos los demás. De delicada madera en vez de recia piedra. Las hambrientas llamas parecían emocionadas jugando con la mansión moribunda. Había un regocijo en los sonidos del fuego, en sus rugidos y siseos. Los llamaspren correteaban por la pared junto a Caladín, dejando rastros negros en la madera. Por delante, la cocina estaba envuelta en llamas. A Caladín de momento no le importaba el calor, porque su luz tormentosa le sanaba las quemaduras antes de que llegaran a algo más que picar. Mientras se mantuviera apartado del corazón del fuego, no debería pasarle nada. Por desgracia, aquello podía demostrarse imposible. ¿Dónde está el sótano?, preguntó Sil después desde su hombro. Caladín señaló a través de la gigantesca hoguera que era la cocina. Había una puerta que apenas se entreveía como una sombra. Estupendo, dijo Sil. ¿Vas a llegar corriendo? Caladín asintió, sin atreverse a perder su luz tormentosa hablando. Hizo acopio de valor y entró a toda velocidad en la cocina, rodeando las llamas y humo que se arremolinaron en torno a él. Llegó hasta arriba en desolado gemido, que le indicó que el techo estaba a punto de ceder. Un enlace rápido hacia arriba permitió a Caladín saltar la encimera ardiente. Llegó al otro lado, embistió con el hombro contra la calcinada puerta que bajaba al sótano y la atravesó con gran estrépito, proyectando fuego y hollín por delante. Pues, ¿dónde más va a estar en el sótano? ¿Debajo de la casa? ¿O sí? Pero creo que se refiere, o sea, en qué parte está la puerta para bajar al sótano. Entró en un oscuro pasadizo descendente tallado directamente en la roca de la ladera de la colina. Mientras dejaba atrás el incendio, Sil soltó una risita. ¿Qué pasa?, preguntó él. ¿Tienes el trasero en llamas?, dijo ella. ¿Qué te andas fijando, Sil? Mañosa. Condenación. Caladín se dio palmadas en la parte de atrás de la casaca. En fin, después de que Leshwi lo apuñalara, aquel uniforme ya estaba echando a perder de todos modos. Iba a tener que escuchar a Leiten quejarse por la frecuencia con que Caladín lo destrozaba. El intendente de los corredores del viento parecía convencido de que Caladín se dejaba herir solo para complicarle la tarea de mantener la existencia de uniformes. El trasero hot, sí lo tiene bien ardiente este muchacho. Sáquenme de aquí también, Ani. Me tienes en el sótano. Ah, si te aventé cabezas de pescado hace rato. ¿Qué te quejas, güey?
Espero que no, porque el sótano está en llamas. No, el sótano no está en llamas, porque el sótano es de piedra, ese no se ha quemado. Todo lo demás sí, pero el sótano no. Vamos a marcar la parte donde este muchacho tiene el trasero en llamas. Que vengan los bomberos que se está quemando. Ah, no puedo marcarlo. Aquí está. Entonces, ¿esto es realmente el infierno? Oh, pues, ¿qué pensabas, mijo? ¿Dónde me quedé? Aquí. Empezó a recorrer el oscuro túnel de piedra, contando con su luz tormentosa para ver dónde pisaba. Al poco de haber entrado, pasó por una rejilla en el suelo que cubría un profundo agujero, el atrapaguas, que desviaría toda lluvia que inundara el túnel. Un sótano para tormentas como aquel era el lugar donde se refugiaban las familias de ojos claros durante las altas tormentas. 7 palabras de esencia. Hola, Winter. No, bienvenido a Disneylandia. Tenemos mojitos y películas fantasiosas. Muy fantasiosas. Caladín se sintió tentado de considerar el riesgo de inundación como otro problema de vivir en una casa de madera, pero incluso las edificaciones de piedra podían sufrir daños ocasionales durante las tormentas. No podía reprochar a la gente que quisiera poner varios palmos de roca entre ellos y las ráfagas de viento. De niño, había jugado allí abajo con Laral, y en estos momentos el pasadizo le pareció más angosto. Recordaba un túnel profundo e interminable, pero poco después de pasar el atrapaaguas, vio por delante el techo iluminado del sótano. Caladín entró en la estancia subterránea y encontró a 2 prisioneros encadenados con grilletes a la pared del fondo, desplomados en el suelo, con las cabezas gachas. A uno de ellos no lo reconoció, quizá fuese un refugiado, pero el otro era Heather, padre de un par de chicos a los que Caladín había conocido en su juventud. Heather, llamó Caladín corriendo hacia él. ¿Has visto a Roshon? Ha dicho... ¿Qué? Espera, es que leí otro. Leí el siguiente diálogo. Caladín interrumpió la frase al darse cuenta de que ninguno de los dos se movía. Se arrodilló y sintió crecer el miedo al fijarse mejor en la cara delgada de Heather. Estaba normal, salvo por la palidez, y por los 2 huecos calcinados como carbón que tenía en vez de ojos. No, ya los mataron. Lo habían matado con una hoja esquilada. Caladín, gritó Sil, detrás de ti. Caladín se volvió sacando la mano de golpe e invocando su lanza esquilada. La estancia, tallada toscamente, se abría hacia atrás a la izquierda de la entrada, dejando una pequeña cavidad en la pared que Caladín no había alcanzado a ver al entrar. Allí, de pie en silencio, había un hombre alto con rostro de halcón y el pelo castaño veteado de negro. ¡Muash! ¡Maldito Muash! Pinche viejo. Muash llevaba un elegante uniforme negro de corte alesi y retenía al brillante señor Rochon delante de él, con una daga al cuello. El exconsistor lloraba sin hacer ruido, con la otra mano de Moash tapándole la boca, y había miedo Spren ondulándose en el suelo. Moash movió la daga en un corte rápido y efectivo que abrió la garganta de Rochon. No mames, bueno, no me importa que lo haya matado, pero ya, Rochon, digo ya, Moash, deja de andar matando gente rica. Y se derramó su sangre por el pecho de su raída ropa. Rochon cayó a la piedra. Caladín gritó e hizo ademán de correr a ayudarlo, pero el cirujano que llevaba en su interior meneó la cabeza. Cuello rajado no era la clase de herida que un cirujano podía sanar. Atiende a alguien a quien puedas ayudar, pareció decirle su padre. Este está muerto. Tormentas. Era demasiado tarde para ir a buscar a Lift o a Godek. Ellos podrían. Rochon se volvió con debilidad en el suelo ante un imponente Caladín. Y entonces el hombre que había aterrorizado a la familia de Caladín, el hombre que había enviado a Tien a su muerte, se perdió en un charco de su propia sangre. Ay, se murió.
Que, insisto, qué bueno, porque por su culpa mataron a Tien, pero no manches. Kaladin alzó la mirada furibunda hacia Moash, que en silencio devolvió la daga a la vaina que llevaba al cinto. ¿Venías a salvarlo, verdad, Cal?, preguntó Moash. ¿A uno de tus peores enemigos? En lugar de buscar la venganza y la paz, corrías a rescatarlo. Kaladin rugió y se levantó de un salto. La muerte de Roshon devolvió a Kaladin a aquel momento en el palacio de Colinar, y a una lanza atravesando el pecho del Ocar. No me recuerdes eso, güey. Y a Moash haciéndole el saludo del puente 4, como si de algún modo inconcebible mereciera ese privilegio. Chingada madre. F. ¿Quién sigue? Kaladin alzó la lanza Sil hacia Moash, pero el hombre solo se le quedó mirando, con unos ojos que habían pasado a ser de un castaño oscuro, pero carecían de toda emoción, de toda vida. Moash no invocó su hoja esquilada. «Lucha contra mí», le gritó Kaladin. «Hagámoslo». Lo de luchar, no sean mal pensados. «No», dijo Moash, separando las manos a los lados. «Me rindo». «Ay, cállese el hocico». Shallan se obligó a mirar más allá del umbral hacia el cuerpo de Yalai que Ishna estaba inspeccionando. Los ojos de Shallan querían deslizarse lejos del cadáver. Yes. Mirar a cualquier otro sitio, pensar en cualquier otro asunto. Afrontar las cosas difíciles era un problema para ella, pero en parte había empezado a encontrar el equilibrio. Con 3 personalidades, cada cual útil para según qué cosas, cuando había aceptado su dolor, incluso aunque no lo mereciera. El equilibrio cumplía su cometido. Shallan podía funcionar. ¿Pero estamos mejorando?, preguntó Velo, ¿o solo seguimos flotando en el mismo sitio? Me conformo con no empeorar, pensó Shallan. ¿Durante cuánto tiempo?, insistió Velo. Llevamos 1 año ya aguantando el viento, sin resbalar hacia atrás, pero sin progresar tampoco. En algún momento tendrás que empezar a recordar las cosas difíciles. No, eso no, aún no. Tenía trabajo que hacer. Dio la espalda al cadáver y se concentró en los problemas que tenía delante. ¿Los sangre espectral tenían espías en el círculo interno de Shallan? Encontró la idea no solo plausible, sino probable. Quizá Adolin estuviera dispuesto a considerar cumplida aquella misión, y Shallan podía aceptar que infiltrarse con éxito a los hijos de honor había demostrado al menos que era capaz de planear y ejecutar una estratagema. Pero no podía evitar la sensación de que había sido una marioneta de Emrys a pesar de todos los esfuerzos de Velo. «Aquí no hay nada aparte de unas botellas de vino vacías», dijo Rojo, que estaba abriendo cajones y exhibidores del aparador. «Espera, creo que he encontrado el sentido del humor de Gas». ¡Qué pendejo! Levantó algo pequeño con 2 dedos. Ah, pues no. Era solo una fruta vieja y seca. Gas había encontrado una pequeña alcoba al fondo de la sala, al otro lado de la puerta que había visto Velo. «Si de verdad encuentras mi sentido del humor, mátalo», respondió desde dentro. «Será más piadoso que obligarlo a aguantar tus bromas, Rojo. La brillante Shallan las encuentra graciosas, ¿a que sí? Cualquier cosa que moleste a Gas es gracioso, Rojo», dijo ella. Encontró mi sentido del humor. Simón Rag. ¿También quieres que lo maten? Pues yo me molesto a mí mismo, exclamó Gas. Asomó la cabeza con su barba completa y 2 ojos sanos ya, después de que él, que había perdido, volviera a crecerle, cuando por fin aprendió a absorber luz tormentosa unos meses antes. Así que debo de ser el tormentoso hombre más desternillante de todo el planeta. ¿Qué estamos buscando, Shallan? No, gracias. Así rancio y viejo me gusta. Perfecto. Papeles, documentos, cuadernos, respondió ella, cartas, cualquier cosa escrita. Los 2 retomaron su inspección. Encontrarían cualquier cosa que fuese evidente, pero Yalai había dejado claro que había algo inusual que hallar, algo oculto, algo que Emrys no querría que Shallan tuviera.
Cruzó la sala, rodó un poco sobre sí misma apoyada en un talón y miró hacia arriba. ¿Cómo había pasado por alto velo la preciosa decoración pintada en voluta cerca del techo, que rodeaba toda la estancia? Y la alfombra del centro quizá fuese monocroma, no sé, pero era gruesa y estaba bien cuidada. Shallan se quitó los zapatos y las calzas para caminar sobre ella, sintiendo las suntuosas hebras bajo los dedos de los pies. Aquella sala era un poco austera, sí, pero no lúgubre. Secretos. ¿Dónde estaban los secretos? Patrón zumbó en su falda, mientras Shallan se dirigía al aparador e inspeccionaba los vinos. Yalai había mencionado una variedad extraña. Aquellos vinos eran la pista. No había más remedio que probarlos. Shallan había superado pruebas mucho más desagradables en cumplimiento del deber. Rojo enarcó una ceja al ver que Shallan empezaba a servirse y probar un poquito de cada botella. A pesar de la extensa diatriba de Yalai sobre los vinos, a Shallan la mayoría le parecieron de lo más mediocres, pero tampoco era ninguna experta. Le gustaban las cosas que sabían bien y la emborrachaban. Al pensar en eso, absorbió un poco de luz tormentosa y anuló los efectos del alcohol. No era el momento de tener la cabeza turbia. Aunque la mayoría de los vinos eran del montón, acabó llegando a uno que no logró situar. Era un vino dulce, de un rojo intenso, el color de la sangre. Su sabor no se parecía a nada que hubiera probado antes. Afrutado pero robusto y quizá un poco pesado. ¿Era la forma correcta de decirlo? Borracha de los míos, Simón. Solo que nosotros no tenemos el poder o la facultad de anular el aturdimiento que provoca el alcohol. Aquí tengo unas cartas, dijo Gaz desde la alcoba. También hay unos libros que parecen escritos a mano por ella. Recógelo todo, ordenó Shallan. Luego lo clasificaremos. Tengo que ir a preguntar una cosa a Adolin. Sacó la botella para enseñársela a Adolin. Había varios guardias vigilando la puerta y no parecía que nadie del campamento de guerra hubiera reparado en el ataque, o por lo menos nadie había acudido allí. Shallan hizo caso omiso del cadáver y luego se obligó a mirarlo de nuevo. Adolin se acercó para hablar con ella en voz baja. Deberíamos ir marchándonos. Han escapado unos pocos guardias. Quizá nos interese escribir pidiendo que unos cuantos corredores del viento nos faciliten la extracción. ¿Y qué ha pasado por tus zapatos? ¿Qué ha pasado con tus zapatos? Esa borracha me agrada. Shallan miró sus pies descalzos, que asomaban por delante del vestido. Me coartaban la capacidad de pensar. Te coartaban. Adolin se pasó una mano por su precioso pelo revuelto, rubio y salpicado de negro. Amor mío, a veces eres deliciosamente rara. Y el resto del tiempo soy solo groseramente rara. Esa soy yo. Esa soy yo completamente. Okay, voy a marcar esto. Permítanme un momentito. Aparte de borracha, pendeja, definitivamente me agrada. Shallan cae muy bien porque es muy de decir cosas, ¿cómo decirlo? De echar carrilla, pues. En el segundo libro, sí es en el segundo libro, tiene una pelea verbal con Kaladin sobre, pues más que nada, mama jokes, ¿no? De tu madre es tan fea y cosas así. Shallan levantó la botella. Bebe. Es por la ciencia. Adolin frunció el ceño, pero probó un sorbito y entonces torció el gesto. ¿Qué es? Preguntó ella. Es vino. Shin. No tienen idea de cómo fermentar bien el alcohol. Lo hacen todo a partir de una sola y extraña valla pequeña.
Exótico, desde luego, dijo Shallan. No podemos irnos todavía. Patrón y yo tenemos un secreto que desentrañar. Dijo Patrón desde su falda. Ojalá tuviera zapatos que quitarme para que mi cerebro funcione bien. Calló un momento. En realidad, me parece que no tengo cerebro. Advertencia, chiste malo, adelante. Tu madre es tan gorda que cuando sale en la televisión salen todos los canales. Es un clásico ese chiste. Volveremos enseguida, prometió ella y regresó a la sala del aparador. Rojo había ido con gas a la diminuta alcoba. No tenía ventanas y apenas había sitio para estar allí de pie. Contenía un colchón sin armazón y un cofre en el que al parecer estaban las notas y las cartas que había encontrado Gas. Y Alay esperaría que toparan con aquellas cosas. Quizá escondieran secretos, pero no era lo que buscaba Shallan. Yalai se mudó aquí después de que ardiera su palacio. Dormía en un cuchitril y se negaba a salir de esta fortaleza, y aún así Mrais logró introducir en ella no a una, sino a 2 personas para matarla. Vino Shin. ¿Sería esa la pista? ¿O algo en el aparador? Lo miró de arriba a abajo y luego sacó su cuaderno de bocetos. Patrón, dijo, busca patrones en la sala. Patrón zumbó, se separó de su falda e hizo titilar el suelo al recorrerlo, como si de algún modo estuviera dentro de la piedra, abombando su superficie. Mientras el spren empezaba a buscar, Shallan bosquejó el aparador. Memorizar un objeto y luego congelarlo en una ilustración tenía algo que le permitía verlo mejor. Podía estimar los espacios que quedaban entre los cajones, el grosor de la madera, y al poco tiempo supo que el aparador no podía caber que en el aparador no podía caber ningún compartimiento secreto. Ahuyentó a unos pocos creaciones Spren antes de levantarse. Patrones, patrones, patrones. Observó la alfombra y luego miró los diseños artísticos pintados en las molduras de la sala. Shinobar. ¿El vino Shin era importante de verdad o se había equivocado de pista? Annie, lo siento, devoré el libro. ¿Ya te lo terminaste, güey? No manches. ¿Neta ya te lo terminaste? Yo no he llegado ni a la 200, pero no he leído nada. Me perdí. Shallan, dijo Patrón desde el otro extremo de la estancia. Un patrón. Shallan llegó deprisa hasta donde Patrón abombaba la piedra de la pared, cerca de la esquina noroeste. Se arrodilló y constató que las piedras sí que presentaban una tenue pauta, unas tallas desgastadas por el tiempo que apenas logró palpar con las yemas de los dedos. Este edificio no es nuevo, dijo. Por lo menos una parte de él ya se alzaba cuando los Alesi llegaron a los campamentos de guerra. Construyeron la estructura sobre una base que ya existía. ¿Qué son esas marcas? Casi no llego ni a distinguirlas. Lo terminé ayer. Ah, perro, no, sí, te lo tragaste, güey. Te lo tragaste completito y sin hacer muecas. Son 10 objetos en patrón que se repiten, respondió él. Este de aquí se parece un poco a un glifo, pensó Shallan. Aquellos campamentos de guerra se remontaban a los días de las sombras, la era en que se habían alzado los reinos de época. 10 reinos humanos, 10 glifos. Shallan no estaba segura de saber interpretar los glifos antiguos, que podría haber dado problemas incluso a Yasna, pero quizá no le hiciera falta. Estas piedras están por toda la base de la pared, dijo Shallan. Miremos a ver si hay tallas más fáciles de distinguir. En efecto, encontró algunas piedras mejor conservadas. Cada una de ellas presentaba un glifo y lo que parecía ser un pequeño mapa con la forma de uno de los antiguos reinos. Muchos parecían meros pegotes, pero la forma de media luna que tenía la cordillera de Shinobar destacaba entre los demás. Vino Shin, un mapa con las montañas de Shinobar. Busca todos los bloques que tengan esta misma talla, pidió a Patrón. El spren lo hizo y resultó que la forma aparecía en el bloque cada 10.
Shallan los recorrió todos hasta que, al tercer intento, pudo mover un poco la piedra. Aquí, dijo, en la esquina. Creo que este es el correcto. Respondió Patrón. Se desvía a unos pocos grados, así que por definición sería coagudo. Shallan sacó la piedra con cuidado. Dentro, como el mítico tesoro en gemas de los cuentos infantiles, encontró una pequeña libreta. Alzó la mirada para comprobar si Gas y Rojo seguían en la alcoba contigua. Así era. Condenación. Esa mujer me tiene desconfiando de mis propios agentes, pensó Shallan mientras se guardaba la libreta en la bolsa segura y volvía a colocar la piedra en su sitio. Tal vez Yalai solo pretendía sembrar el caos y la discordia, pero Shallan no podía aceptar por completo esa hipótesis, no con la afligida que había parecido Yalai. No costaba mucho creer que los Sangre Espectral hubieran estado dando caza. Bryce se había infiltrado en el círculo íntimo de Amaram y Alai un año antes, aunque no los había acompañado en su huida de Urídiru. Dios, uno acá tratando de meter una bala en el cráneo de un enemigo con precisión y tú haciéndome reír. ¿Por qué? Estaba leyendo unos 20 capítulos por día. No, pues con razón, güey. No podía parar, sobre todo la mitad del libro. Al menos ya no puedo comerme spoilers. Pues no, pero ahora vas a darme spoilers a mí. Bueno, no creo. Tú eres una buena persona, no me vas a dar spoilers, ¿verdad? Vas a ser bueno y no me darás spoiler. Ay, ¿dónde iba? Shallan ardía en deseos de hojear la libreta, pero Gas y Rojo salieron con una funda de almohada llena de notas y cartas. Si ahí dentro hay algo más, dijo Gas señalando con el pulgar por encima del hombro. No lo encontramos. Tendrá que bastarnos, dijo Shallan mientras Adolin le indicaba con un gesto que salieran. Vámonos de aquí. Kaladin titubeó con la lanza apuntando al cuello de Moash. No titubees, clávaselo hasta el fondo. Y la lanza también. Podía acabar con él, debía acabar con él. ¿Por qué no se decidía? Moash había sido amigo suyo, uno muy traicionero. Los dos habían pasado horas junto al fuego, contándose sus vidas. Kaladin había abierto su corazón a ese hombre. Esto suena muy gay. De formas en las que no lo había hecho con casi ninguno de los demás. Había hablado a Moash como a Teft y a Roca de Tien, de Roshon, de sus temores. Pero Moash no solo había sido un amigo. Caray. Más que eso, había sido miembro del Puente 4. Kaladin había jurado a las tormentas y a los cielos en lo alto, si es que había alguien allí mirando, que protegería a aquellos hombres. Pero él ya no merece la protección. Ni siquiera te diré si el libro me gustó más o menos que los demás. Ay, eso no vale. Tú dices lo que yo pienso. De todos modos, cuando termines de leer El ritmo de la guerra, ya habrá salido el quinto libro en 4 ediciones diferentes. Óyeme, no seas grosero. Espero no tardar tanto. Que de todas formas, no importa si me tardo mucho en conseguir el quinto libro, porque eso significará que lo encontraré quizá un poco más barato. Porque en cuanto lo publiquen me va a costar 1,5 riñones y pues no. Pues no, estamos para pagar eso, güey. Aquellos hombres. Kaladin había fallado a Moash. No, Moash te falló a ti. Con la misma rotundidad con que había fallado a Duni, Mart y Jax. De todos ellos, perder a Moash había sido lo más doloroso, porque en aquellos ojos endurecidos Kaladin se veía a sí mismo. Eres un hijo de puta. Sí es. Siseó Kaladin. ¿Niegas que esto está justificado? Moash dio una patada al cuerpo de Roshon. Sabes lo que hizo. Sabes lo que me costó. Ya mataste a Elhokar por ese crimen. Y Elhokar no tenía la culpa, güey. Elhokar iba a ser un radiante. De hecho, ya lo puedes pre-comprar en inglés. No, pero en inglés no lo quiero. Yo lo quiero en español.
Mi inglés no es tan bueno como para leerme semejante libro. Me va a explotar el cerebro, güey. Porque se lo tenía bien merecido, igual que este de aquí. Moash negó con la cabeza. Eso también lo he hecho por ti, Cal. ¿Querrías dejar que el alma de tu hermano grite a las tormentas sin venganza? No te atrevas a hablar de Tien, gritó Caladín. Sí, no te atrevas. ¿Me hablan? Escuché, hijo de puta. No, no es a ti, es a Moash. Es todo lo que diré. ¿Qué? Espérate, solo te diré algo. En temas de salud mental es el libro más triste. Casi me provoca depresión. Pues es que ya están entrándole más a todo. ¿A todo qué? Pues mira, ya sabemos que para ser un radiante tienes que estar. Pues tienes que estar malito, ¿verdad? Tienes que estar malito de la cabeza. Y. Y pues aquí. Aquí todos están malitos. Déjame limpio mocos. Hola, Alice. ¿Qué cuentas? Nosotros aquí estamos enojados porque regresó el maldito de Moash. El hijo de puta de Moash. Continúa. Se sentía desequilibrado, perdiendo el control. Le ocurría siempre que pensaba en Moash, en la muerte del rey Elocar, en cómo había fallado a la gente de Colinar y a las tropas de la guardia de la muralla. ¿Reclamas justicia? Preguntó vociferante Caladín, señalando los cadáveres encadenados al muro. ¿Y qué pasa con Heber y ese otro hombre? ¿A ellos también los has matado por justicia? Por piedad, dijo Moash. Era mejor una muerte rápida que dejarlos morir olvidados. Podrías haberlo soltado. Sí, o sea. La mano de Caladín sudaba contra el arma y su mente. Su mente no pensaba bien. Se le estaba agotando la luz tormentosa. Apenas le quedaba nada. Caladín, dijo Sil, vámonos. Tenemos que ocuparnos de él, susurró Caladín. Tengo que... ¿Qué? ¿Matar a Moash mientras estaba indefenso? Aquel era un hombre al que, en teoría, Caladín debía proteger, salvar. Van a morir, ¿sabes? Dijo Moash en voz baja. Cállate. Sí, cállate, no queremos tu opinión. ¿Qué onda? ¿Qué pinta para hoy? Estamos leyendo El ritmo de la guerra. Lo insultaba, ese perro maldito. O sea que podría ser un radiante. Todos podríamos ser un radiante. Todos los que estamos aquí podríamos ser radiantes porque estamos algo desequilibrados mentalmente. Y el que diga que no, miente. Todos a quienes amas, todos a los que crees que pueden proteger, morirán de todas formas. No puedes hacer nada para evitarlo. He dicho que te calles, gritó Caladín. Moash dio un paso hacia la lanza y dejó caer las manos a ambos lados mientras daba un segundo paso. Lo más extraño fue que Caladín se descubrió retrocediendo. Llevaba un tiempo muy cansado, y aunque intentaba no hacerle caso, aunque intentaba seguir adelante, el agotamiento cayó sobre él como un peso repentino. Caladín había utilizado mucha luz tormentosa combatiendo y luego atravesando el fuego. Se le acabó justo en ese momento, y Caladín se deshinchó. Las cosas que llevaba conteniendo toda la batalla lo inundaron, el entumecimiento, la fatiga. El que diga que no es el más desequilibrado. Exacto. Por detrás de Moash, el fuego lejano crepitaba y chisporroteaba. Desde más lejos llegó un fuerte estruendo y resonó en el túnel. El techo de la cocina derrumbándose por fin. Por el pasadizo rebotaron pedazos de madera ardiendo, ascuas que se dispersaron en la tiniebla. ¿Recuerdas el abismo, Cal? Susurró Moash. Aquella noche bajo la lluvia, allí de pie, mirando la oscuridad de abajo y sabiendo que sería tu única liberación. Entonces lo sabías. Intentas fingir que lo has olvidado, pero lo sabes, igual que sabes que las tormentas vendrán, igual que sabes que todo ojos claros mentirá. Solo hay una respuesta, un camino, un resultado. No, susurró Caladín. Yo he encontrado la mejor manera, dijo Moash. No siento ningún remordimiento y por eso tiene los ojos más muertos que un pez en un plato.
Renuncié a él, y al hacerlo me convertí en la persona que podría haber sido desde siempre, si no me hubieran retenido. Te has convertido en un monstruo. ¿Puedo quitarte tu dolor, Cal? ¿Acaso no es eso lo que quieres? ¿Que termine el sufrimiento? Kaladin se sentía como en trance, petrificado igual que cuando había visto morir a Elhokar. Notaba la desconexión que llevaba supurando en su interior desde entonces. No, ya había empezado a crecer antes de eso, una semilla que lo había vuelto incapaz de luchar, de decidir, que lo había paralizado mientras sus amigos morían. Su lanza esquilada le resbaló de los dedos. Sil estaba hablándole, pero Kaladin no podía oírla. Su voz era un vientecillo lejano. Hay un camino muy sencillo hacia la libertad, dijo Moash, estirando el brazo y apoyando la mano en el hombro de Kaladin. Un gesto reconfortante, familiar. Tú eres mi amigo más querido, Cal. Quiero que dejes de sufrir. Quiero que seas libre. Cállese, demonio. No me esté tentando a Kaladin. No. La solución es dejar de existir, Cal. Lo has sabido siempre, en verdad que sí. Kaladin parpadeó para quitarse las lágrimas de los ojos, y entonces la parte más profunda de su ser, el niño pequeño que odiaba la lluvia y la penumbra, se encogió en su alma y se hizo un ovillo, porque sí que quería dejar de sufrir. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Solo necesito una cosa de ti, dijo Moash. Necesito que reconozcas que tengo razón. Necesito que lo veas. A medida que sigan muriendo, recuérdalo. A medida que les falles, mientras te consuma el dolor, recuerda que existe una salida. Regresa a aquel precipicio y salta a la oscuridad. Mira qué chingón. Sil estaba chillando, pero era solo viento, un viento distante. Pero yo no lucharé contra ti, Cal, susurró Moash. No hay lucha que ganar. Los dos perdimos en el momento en que nacimos para esta vida maldita de sufrimiento. La única victoria que nos queda por delante es elegir terminar con todo. Yo encontré mi camino. Hay uno abierto para ti. Oh, Padre Tormenta, pensó Kaladin. Oh, Todopoderoso, yo solo quiero dejar de fallar a mis seres queridos. Una luz estalló en la cámara subterránea, limpia y blanca, como la luz que emanaría del más puro de los diamantes, la luz del sol, una pureza brillante, concentrada. Moash bramó y dio media vuelta, protegiéndose los ojos de la fuente de aquella luz. ¿Ves? Es un demonio. O sea, yo también, pero este es de los feos. Fuente de aquella luz que procedía del umbral. La silueta que había detrás no era visible más que como una mera sombra. Moash rehuyó la luz, pero una versión traslúcida y vaporosa de él se separó y caminó hacia ella en vez de apartarse. Era como el rescoldo en los párpados después de un brillo intenso. En ella Kaladin vio al mismo Moash, pero de algún modo más erguido, llevando un uniforme azul brillante. Ese Moash alzó una mano, confiado, y Kaladin supo que había personas congregadas detrás de él, aunque no pudiera verlas, protegidas, seguras. La imagen de Moash se iluminó de sopetón, mientras en sus manos cobraba forma una lanza esquilada. No, aulló el verdadero Moash, no, llévatelo. Llévate mi dolor. ¿Qué? Retrocedió tambaleándose hasta el lado de la cámara, frenético mientras una hoja esquilada, la del asesino de blanco, cobraba forma en sus manos. Dio un tajo al aire vacío. Por fin agachó la cabeza, se tapó la cara con un codo, pareció apartar de un empujón a la figura de luz y corrió túnel arriba. Kaladin cayó de rodillas, bañado en aquella luz cálida. Sí, había calidez. Kaladin se notó abrigado, sin duda. Si de veras existía una deidad, estaba mirándolo desde el interior de aquella luz. La luz se atenuó y un joven larguirucho con el pelo negro y rubio corrió a ayudar a Kaladin. Señor, exclamó Renarín. Kaladin, señor, ¿está bien? ¿Te has quedado sin luz tormentosa? Kaladin sacudió la cabeza. ¿Qué? Vamos, dijo Renarín, pasándole el brazo por la axila para ayudarlo a levantarse. Los fusionados no se han retirado. La nave está lista para partir. ¿Qué ha pasado? No entendí. Kaladin asintió entumecido y dejó que Renarín lo pusiera en pie.
Y ya, que se acaba. No manches. ¿Qué pedo, güey? Vamos a leer el siguiente. No tengo ni madres, güey. Capítulo 9. Contradicciones. Una jaula de peltre provocará que el spren del fabrial exprese su atributo con intensidad. Un llamaspren, por ejemplo, generará calor. A estos fabriales los llamamos aumentadores. Tienden a utilizar la luz tormentosa más deprisa que otros fabriales. Lección sobre mecánica de fabriales impartida por Navan y Collin a la coalición de monarcas Uridiru-Geseban de 1175. Para cuando Kaladin empezó a volver en sí, el cuarto puente ya estaba elevándose en el aire. Se había quedado cerca de la borda, contemplando una abandonada piedralar que se iba encogiendo por debajo de ellos. Desde esa distancia, las casas parecían un grupo de caparazones de cangrejo descartados a medida que el animal crecía. Una vez cumplida su función, se habían reducido a restos dispersos. En otra época había imaginado regresar triunfante al pueblo, pero su regreso había terminado provocando el final de Piedralar. Se sorprendió de lo poco que le dolía saber que, con toda probabilidad, aquella fuese la última visita que haría al lugar donde había nacido. Pero claro, Piedralar ya llevaba años sin ser su hogar. Buscó por instinto a los soldados del Puente 4. Estaban entremezclados con los demás corredores del viento y los escuderos en la cubierta, congregados, hablando de algo que Kaladin no alcanzaba a distinguir. Qué grande se había hecho el grupo. Había centenares de corredores del viento, demasiados para operar como aquel equipo tan unido que Kaladin había formado en el ejército de Sadeas. Se le escapó un gemido de entre los labios que achacó a la fatiga. Se sentó en cubierta y apoyó la espalda en el parapeto. Un fervoroso le llevó una taza de algo caliente, que aceptó encantado, hasta que reparó en que estaban repartiendo las bebidas a los habitantes del pueblo y los refugiados, no a los demás soldados. ¿Tan mal aspecto tenía? Te vieron cara de vagabundo, mijo. Sí, pensó al mirar su uniforme ensangrentado y quemado. Tenía recuerdos vagos de haber embarcado trastabillando con la ayuda de Renarín y luego de ladrar a la horda de corredores del viento que había acudido a mirarlo embobados. No dejaban de ofrecerle luz tormentosa, pero ya tenía mucha. Tenía las venas repletas de ella, pero por una vez la energía adicional que le proporcionaba parecía débil, desteñida. Basta ya, se ordenó a sí mismo. Te has mantenido entero con peores vientos que este, Kaladin. Tú respira hondo, se te pasará, siempre se te pasa. Eso es lo que uno se dice siempre, y luego vuelves a caer al vacío. Un perro. Dio un sorbo a la bebida, que resultó ser caldo. Agradeció la calidez, sobre todo a medida que el barco ganaba altitud. Muchos habitantes del pueblo se habían reunido cerca de los lados, a su alrededor emergían a sombra spren. Kaladin compuso una sonrisa forzada, mientras cerraba los ojos y apoyaba la cabeza hacia atrás, intentando recuperar la sensación maravillosa de elevarse en el aire aquellas primeras veces. Pero en vez de revivir aquellos momentos, se encontró en otros tiempos más oscuros, cuando murió Tien y cuando había fallado a Elhokar. Por absurdo que pareciera, lo segundo le dolía casi tanto como lo primero, y eso que el rey tampoco le había caído demasiado bien. Pero por algún motivo, ver morir a Elhokar cuando estaba a punto de pronunciar el primer ideal radiante. Kaladin abrió los ojos mientras él volaba hacia arriba con la forma de un cuarto puente en miniatura. La spren acostumbraba a adoptar la forma de elementos naturales, pero aquella tenía una rareza añadida. Su sitio no era el cielo, aunque podía argumentarse lo mismo del propio Kaladin. Cambió la forma de una joven, con un vestido más elegante, y se posó en el aire al nivel de sus ojos. Señaló hacia los corredores del viento congregados. «Están dándole la enhorabuena a Alarán», le explicó Sil. «Ha pronunciado el tercer ideal mientras nosotros estábamos en ese edificio en llamas». Kaladin dio un gruñido. «Me alegro por ella».
¿Vas a felicitarla? Después, respondió Caladín, no quiero tener que abrirme paso a codazos. Suspiró y volvió a apoyar la cabeza contra el parapeto. ¿Por qué no lo he matado? Pensó. Mató a Pashmenios y a fusionados solo por existir, y cuando me enfrento a Moash me bloqueo. ¿Por qué? Se sentía idiota. ¿Cómo podía haberse dejado manipular con tanta facilidad? ¿Por qué no había clavado sin más su lanza en la cara demasiado confiada de Moash, ahorrando así al mundo un montón de complicaciones? Por lo menos eso habría hecho que se callara. Habría interrumpido aquellas palabras que borboteaban de sus labios como un lodo fétido. Van a morir. Todos a quienes amas, todos a los que crees que puedes proteger, morirán de todas formas. No puedes hacer nada para evitarlo. Puedo quitarte tu dolor. Caladín se obligó a abrir los ojos y encontró a Sil de pie ante él, con su vestido más habitual, suelto e infantil, al que se deshacía en neblina, a la altura de sus rodillas. Sil parecía más pequeña que de costumbre. No sé qué hacer, dijo ella con suavidad, para ayudarte. Él bajó la mirada. La oscuridad que hay en ti está mejor unas veces y peor otras, prosiguió ella, pero últimamente se ha transformado en algo distinto. Te veo muy agotado. Solo necesito descansar bien, dijo Caladín. ¿Crees que ahora estoy mal? Tendrías que haberme visto cuando Hab me hizo cruzar a marchas forzadas el... Volvió la cabeza. Mentirse a sí mismo era una cosa, mentir a Sil le costaba mucho más. Moash me ha hecho algo, añadió. Me ha metido en una especie de trance. Yo no lo creo, Caladín, susurró ella. ¿Cómo sabía él lo del abismo del honor? ¿Cómo sabía lo que estuviste a punto de hacer allí? Le conté muchas cosas en tiempos mejores, en el ejército de Dalinar, antes de Eurídiru, antes de... ¿Por qué no podía recordar esos tiempos, los tiempos cálidos, los momentos de sentarse a la hoguera con verdaderos amigos? Verdaderos amigos, entre los que estaba un hombre que acababa de intentar convencer a Caladín de que se suicidara. Caladín, dijo Sil, está yendo a peor. Esa expresión distante, esa fatiga, te pasa siempre que te quedas sin luz tormentosa, como si solo pudieras seguir adelante si la tienes dentro. La luz tormentosa, ¿eh? La luz tormentosa. Ay, Dios. Caladín cerró los párpados con fuerza. Maldita sea. Te quedas petrificado cada vez que oyes informes de corredores del viento caídos. Cuando se enteraba de la muerte de soldados suyos, siempre se imaginaba haciendo carreras de puente otra vez. Oía los chillidos, sentía las flechas en el aire. Por favor, susurró Sil, dime lo que tengo que hacer. Esto es una cosa que no entiendo de ti. Lo he intentado muchísimo. No logro encontrar sentido a cómo te sientes, ni a por qué te sientes así. Por favor. Ah, no, esto ya. Si alguna vez se lo encuentras, dijo Caladín, explícamelo a mí, ¿quieres? ¿Por qué no podía olvidarse sin más de las palabras de Moash? ¿Por qué no podía alzarse erguido? ¿Por qué no podía caminar con paso firme hacia el sol como el héroe por el que lo tenían todos los demás? Porque tienes depresión, mijo, por eso. Abrió los ojos y dio un sorbo al caldo, pero se le había enfriado. Se lo bebió de todas formas. Los soldados no podían ponerse quisquillosos con el alimento. Al poco rato, alguien se separó del grupo de corredores del viento y fue hacia él. Teft llevaba un uniforme bien ajustado y la barba recortada, pero cuando no brillaba parecía una piedra vieja. La clase de piedra mohosa que uno podía encontrar en la falda de las colinas, erosionada por la lluvia y los vientos del tiempo, la clase de piedra que hacía preguntarse qué habría visto a lo largo de sus muchos días. Teft hizo ademán de sentarse al lado de Caladín. No quiero hablar, respetó Caladín. Estoy bien, no hace falta que... Anda, cállate, Cal, dijo Teft, y suspiró mientras terminaba de sentarse. Solo tenía 50 y pocos años, pero a veces se comportaba como un abuelo 2 décadas más viejo. Dentro de un minuto vas a ir a felicitar a esa chica por haber pronunciado su tercer ideal.
Ha sido duro para ella, como lo fue para casi todos nosotros. Necesita tu aprobación. La protesta murió en los labios de Caladín. Sí, lo habían ascendido a alto mariscal, pero la verdad era que todo oficial digno de sus galones sabía que había un momento para cerrar la boca y hacer lo que le decía su sargento de pelotón, incluso si ya no era su sargento, incluso si ya no había un pelotón. Teft alzó la mirada hacia el cielo. Con que ese hijo de puta sigue vivo, ¿eh? Tuvimos un avistamiento confirmado de él hace 2 meses, en aquella batalla de la frontera Bedén, dijo Caladín. Sí, hace 2 meses, repuso Teft, pero pensaba que alguien de un bando se lo habría cargado a estas alturas. Hay que suponer que ellos tampoco pueden soportarlo. Le dieron una hoja de honor, dijo Caladín. Si no lo soportan, tienen una forma muy rara de demostrarlo. ¿Qué te ha dicho? Que vais a morir todos, respondió Caladín. ¡Ja! Amenazas vacías. Sí que se ha vuelto loco. Sí, dijo Caladín, loco. Pero no era una amenaza, pensó. Es cierto que los perderé a todos en algún momento. Es como funcionan las cosas. Es como funcionan siempre. Avisaré a los demás de que está husmeando por ahí, dijo Teft. Podría intentar atacarnos a otros más adelante. Miró a Caladín. Renarín dice que te ha encontrado arrodillado, desarmado, como si te hubieras quedado inmóvil en batalla. Teft dejó la frase sin acabar, insinuando algo más, como si te hubieras quedado inmóvil en batalla otra vez. Tampoco era que sucediera tan a menudo, solo esa vez y aquella otra en Colinar, y cuando Lopen había estado al borde de la muerte unos meses antes y, bueno, unas pocas más. Vamos a hablar con Aran, dijo Caladín levantándose. Chaval, tú me has dicho que tengo que hacerlo, Teft. Lo interrumpió Caladín. Tormentas, ahora vas a dejar que lo haga. Teft siguió a Caladín, que fue a cumplir su deber. Se dejó ver por los demás bien derecho. Permitió que se reafirmara en que seguía siendo el brillante líder al que todos conocían. Pidió a Alarán que invocara su nueva hoja esquilada para enseñársela y dio la enhorabuena a su Spren. Había muy pocos Honorspren dispuestos a luchar junto a ellos, de modo que Caladín procuraba reconocer siempre sus méritos. Después, tal y como había deseado, Dalinar solicitó a unos cuantos corredores del viento para llevarlos volando a él, a Navani y a unos pocos más a las llanuras quebradas. La mayoría de los radiantes se quedarían atrás para proteger el cuarto puente, en su travesía más lenta, pero el personal de mando tenía otros quehaceres que cumplir. Después de ir a ver a sus padres, que por supuesto decidieron quedarse con la gente del pueblo, Caladín echó a volar. Por lo menos, con el viento rugiendo a su alrededor, Teft no podía hacerle más preguntas. Navani amaba y detestaba las contradicciones al mismo tiempo. Por una parte, la contradicción de la naturaleza o en la ciencia eran testimonios del orden lógico y racional que seguían todas las cosas. Si 100 elementos sugerían un cierto patrón, y luego otro lo rompía, subrayaba lo notable que era dicho patrón desde un principio. La desviación recalcaba la variedad natural. Por otra parte, esa desviación resaltaba, como una fracción en una página llena de números enteros, un 7 en una secuencia compuesta por los demás de sublimes múltiplos de 2. Las contradicciones le susurraban que su conocimiento era incompleto, o eso o algo peor, que podía no haber tal secuencia. Quizá todo fuese un caos aleatorio y ella fingía que el mundo tenía sentido para quedarse más tranquila. Navani pasó páginas de sus notas. La anodina cámara rodeaba en la que estaba era demasiado pequeña para que pudiera levantarse. Contenía una sola silla y una mesa clavada al suelo. Podía tocar las paredes en ambos lados estirando los brazos. Había una copa llena de esferas sujeta a la mesa y cerrada por la parte de arriba. Por supuesto, solo había llevado diamantes para dar luz. Navani no soportaba iluminarse por 100 colores y tamaños de gemas distintos. Estiró las piernas por debajo de la mesa, suspirando.
Las horas que llevaba en esa estancia le daban ganas de levantarse y dar un paseo, pero no tenía esa opción, así que puso en la mesa las páginas culpables de molestarla. A Yasna le gustaba hallar inconsistencias en los datos. La hija de Navani parecía prosperar con las contradicciones, con las leves incongruencias en las declaraciones de testigos, con las preguntas que provocaban los sesgos del recuerdo en las narraciones históricas. Yasna seleccionaba con meticulosidad esos cabos sueltos y tiraba de ellos para descubrir nuevas revelaciones y secretos. Yasna adoraba los secretos. Navani era más precavida con ellos. Los secretos eran lo que había transformado a Gavilar en lo que fuera que hubiese sido hacia el final. Incluso en los tiempos que corrían, la codicia de los artifabrianos a lo largo y ancho del mundo estaba impidiendo que la sociedad en general aprendiera, creciera y creara todo ello en aras de preservar sus secretos del oficio. ¿Cuántos secretos había guardado durante siglos los antiguos radiantes solo para perderlos en la muerte y que Navani tuviera que descubrirlo todo de nuevo? Bajó el brazo junto a la silla y recogió el fabrial que había encontrado Caladín y Lift. No tenía ni idea de qué pensar de aquel objeto. Una agrupación de 4 granates. No parecía haber ningún spren atrapado dentro. De ninguno. Navani no identificaba el metal de su jaula ni el corte de sus gemas. Estudiar aquel aparato era como intentar comprender un idioma extranjero. ¿Cómo había suprimido las capacidades de los radiantes? ¿Estaría relacionado con las gemas engarzadas en las armas de las tropas enemigas, las que absorbían luz tormentosa? ¡Cuántos tormentosos secretos! Sostuvo en alto un boceto de la columna de gemas que había en el corazón de Eurídiro. Sí que es lo mismo, pensó, dando la vuelta al fabrial en su otra mano para compararlo con una construcción similar de granates en la imagen. Los de la columna eran enormes, pero el corte, la disposición de las gemas, la sensación que daba, era la misma. Porque iba a tener la torre un dispositivo que suprimiera los poderes de los radiantes, era su hogar. ¿Podría ser lo contrario? Se preguntó dejando en la mesa el extraño fabrial para tomar una nota en el margen del dibujo. ¿Una forma de inhibir las capacidades de los fusionados? Seguía habiendo mucho en la torre que no tenía el menor sentido. Navani contaba con un forjador de vínculos en Dalinar. ¿No debería él y el padre Tormenta poder imitar lo que fuese que hacía el spren de la torre, muerto mucho tiempo atrás, para suministrar energía a la columna y a la propia torre? Sostuvo una segunda ilustración, la de un aparato más conocido, una construcción de 3 gemas conectadas por cadenas, diseñada para llevarla en el dorso de la mano, un moldeador de almas. Los moldeadores de almas fastidiaban a Navani desde hacía mucho tiempo. Era el proverbial defecto en el sistema, el fabrial que no tenía sentido. Navani no era una erudita, pero tenía un buen conocimiento práctico sobre los fabriales. Producían ciertos efectos, sobre todo a amplificar, localizar o atraer elementos o emociones concretas, ligados siempre al tipo de spren atrapado en su interior. Sus efectos eran tan lógicos que se había postulado fabriales teóricos años antes de llegar a construirlos. Una obra maestra tecnológica como el Cuarto Puente era sólo una composición de aparatos más pequeños y sencillos entrelazados entre ellos, emparejando 2 gemas. Se obtenía una víncula caña. Si se conectaban centenares, podía lograrse que un barco volara, suponiendo que se hubiera descubierto cómo aislar planos de movimiento y reaplicar vectores de fuerza a través de fabriales parejos. Pero incluso ese hallazgo había sido pequeños ajustes más que cambios revolucionarios. Cada paso se basaba en los anteriores de maneras lógicas. Tenía todo el sentido del mundo, una vez se comprendían los fundamentos. Pero los moldeadores de almas incumplían todas las reglas.
Durante siglos habían prevalecido la explicación de que eran objetos sagrados, creados por el Todopoderoso y concedidos a la humanidad como un acto de beneficencia. No se suponía que debería tener sentido, porque no eran tecnológicos, sino divinos. Pero, ¿eso era verdad? ¿O Navani podría, a base de estudios, terminar descubriendo sus secretos? Durante años había dado por hecho que no había Spren atrapados en los dispositivos Mientras estaba leyendo esto me imaginé. Los estudiosos de los antiguos astronautas dicen que sí. Durante años había dado por hecho que no había Spren atrapados en los dispositivos moldeadores de almas, pero gracias a las puertas juradas, Navani podía viajar a Shadesmar, y todo lo que contenía el reino físico se reflejaba allí. Los seres humanos se manifestaban como llamas de velas flotantes. Los Spren se veían como versiones más grandes o más completas de lo que se percibía en el reino físico. Los moldeadores de almas se manifestaban como unos Spren diminutos que no reaccionaban a nada y flotaban con los ojos cerrados. Por tanto, los moldeadores de almas sí que tenían un Spren capturado. Un Spren radiante, a juzgar por su forma, inteligente, no como los Spren más parecidos a animales que se atrapaban para hacer funcionar los fabriales corrientes. Aquellos Spren estaban retenidos en Shadesmar y obligados a alimentar los moldeadores de almas. Igual que esto, tal vez, pensó Navani, levantando el aparato con las gemas que había descubierto Caladín. Tenía que existir una relación, y quizá una relación con la torre, con el secreto de cómo hacerla funcionar. Navani pasó más páginas de su cuaderno y contempló la multitud de diagramas que había dibujado en el último año. Había logrado descifrar muchas de las mecánicas de la torre. Coincidían con los moldeadores de almas, en que era el resultado de atrapar Spren de algún modo en Shadesmar. Sin embargo, sus funciones eran similares a las de diseños de artifabrianos modernos. Los elevadores, una combinación de fabriales parejos y una noria oculta que aprovechaba el río subterráneo creado al fundirse la nieve de los picos. Los pozos de la ciudad que se rellenaban constantemente de agua, una manipulación muy inspirada de fabriales atraedores alimentados por vetustas gemas expuestas al aire y las tormentas muy por debajo de la torre. De hecho, cuanto más estudiaba Eurídiru, más visualizaba Navani a los antiguos empleando una simple tecnología de fabriales para crear sus maravillas. Los artifabrianos modernos habían superado a aquellas construcciones y los ingenieros de Navani habían reparado, reequipado y optimizado los elevadores hasta hacerlos funcionar a varios múltiplos de su velocidad original. Habían mejorado los pozos y las cañerías para que llevaran el agua más arriba de la torre y la vertieran en conductos abandonados hacía mucho tiempo. Navani había aprendido muchísimo en el último año. Casi había llegado a tener la sensación de que al final podría deducirlo todo, responder las preguntas relativas al tiempo y a la mismísima creación. Y entonces recordaba los moldeadores de almas. Los ejércitos comían y podían mantenerse en movimiento gracias a los moldeadores de almas. Eurídiru dependía de la comida adicional que proporcionaban los moldeadores de almas. El depósito, de moldeadores de almas que había encontrado ese mismo año en Aimia había sido de gran ayuda a los ejércitos de la coalición. Se contaba entre los dispositivos más codiciados e importantes de la historia moderna. Y Navani no sabía cómo funcionaban. Suspiró y cerró el cuaderno de golpe. Su pequeña habitación tembló al hacerlo. Y Navani frunció el ceño, se inclinó a un lado y abrió una pequeña escotilla en la pared. Miró a través del cristal y halló una visión incongruente, la de un grupo de personas volando por los aires junto a ella. Los corredores del viento mantenían una formación relajada, encarados contra el viento, lo cual Navani había señalado que era un poco ridículo. ¿Por qué no volar al revés? No necesitaban ver hacia dónde iban. Ellos habían afirmado que volar con los pies por delante les parecía un poco tonto,
y que habían negado a hacerlo por mucho sentido que tuviera. Era cierto que parecía esculpir el aire alrededor de ellos e impedir que lo peor del viento les abofeteara la cara. Dalinar, en cambio, no contaba con esa protección. Volaba en hilera, manteniendo en alto por un corredor del viento, y llevaba una máscara con anteojos para impedir que su orgullosa nariz se congelara y cayera arrancada de su cara. Navani había optado por un medio de transporte más cómodo, su sala. Era una esfera de madera de tamaño unipersonal, que se estrechaba hasta acabar en punta por ambos extremos para ayudar con el flujo del aire. Aquel sencillo vehículo estaba infuso por un corredor del viento y luego enlazado al cielo. De ese modo, Navani podía trasladarse con comodidad y adelantar un poco de estudio durante los trayectos largos. Dalinar afirmaba que le gustaba la sensación del viento en la cara, pero Navani sospechaba que su vehículo le recordaba demasiado a una versión aérea de un palanquín, un transporte para mujeres. Habría cabido suponer que, al decidir aprender a leer, Dalinar dejaría de preocuparse por lo que la tradición consideraba masculino o femenino, pero el ego varonil podía ser tan complejo como el más intrincado de los fabriales. Sonrió al ver su máscara y sus 3 capas de abrigos. Cerca de él, los ágiles exploradores de azul revoloteaban de aquí para allá. Dalinar parecía un chul que se hubiera visto añadido a una bandada de anguilas aéreas y estuviera haciendo todo lo posible por fingir que encajaba. Ella amaba a ese chul. Amaba su tosudez, amaba el cuidado que ponía en cada decisión que tomaba, la forma en que pensaba con una intensa pasión. Dalinar Collin nunca ofrecía solo una parte de sí mismo. Cuando se proponía algo, empeñaba en ello al hombre completo, y solo quedaba rezar al Todopoderoso para ser capaz de manejarlo. Navani miró su reloj. Un trayecto como aquel, desde Aleskar hasta las llanuras quebradas, seguía costando casi 6 horas, y eso con un enlace triple y valiéndose del poder de Dalinar para proporcionar luz tormentosa. Por suerte, ya se aproximaban a su destino, y Navani vio que las llanuras quebradas se acercaban por delante. Sus ingenieros habían estado ocupados. Durante el último año habían construido recios puentes permanentes que enlazaban muchas de las mesetas más relevantes. Tenían una necesidad imperiosa de cultivar aquella región para suministrar a Urídiru, y eso implicaba ocuparse de Yalaizadeas y sus rebeldes. Con un poco de suerte, Navani no tardaría en recibir buenas noticias de los tejedores de luz y su misión de... La dio la cabeza al fijarse en algo extraño. La pared de un lado reflejaba un tenue tono rojizo intermitente, como la luz de una víncula caña. Su primera reacción fue de pánico. ¿Había activado de alguna manera el extraño fabrial? Si los poderes de los corredores del viento se desvanecían, Navani caería del aire como una piedra. Le dio un vuelco al corazón y se quedó sin aliento. No empezó a desplomarse y la luz no procedía del fabrial. Se echó hacia atrás y miró bajo la mesa. Allí, pegado al suelo por un poco de cera, había un minúsculo rubí. No, medio rubí. Es parte de una víncula caña, pensó mientras lo soltaba con la uña. Lo sostuvo entre los dedos y estudió la luz, que no dejaba de palpitar. Sí, era un rubí de víncula caña. Si lo insertaba en una de ellas, se conectaría con quien tuviera la otra mitad de la gema y podría comunicarse. Era evidente que lo habían pegado allí para que ella lo encontrara, pero ¿a quién podría interesar hacerlo tan furtivamente? Los corredores del viento empezaron a hacer que su vehículo descendiera hacia un lugar próximo al centro de las llanuras quebradas, y Navani se descubrió cada vez más emocionada por la luz intermitente. Una víncula caña no funcionaría si se encontraba en un vehículo móvil, pero cuando aterrizaron sacó una de las que llevaba siempre consigo, insertó el nuevo rubí y colocó un papel en su sitio antes de que nadie tuviera tiempo de acercarse a ver cómo estaba.
Giró el rubí, ansiosa por ver qué pretendía decirle a aquel desconocido interlocutor. «Debes cesar en tus actos», escribía la pluma, empleando una versión apretada, casi ilegible, de la escritura femenina Leslie. «De inmediato», y se quedó esperando respuesta. «¿Qué mensaje tan raro?». Navani dio la vuelta al rubí y escribió su respuesta, que parecía copiada para quienquiera que tuviera la otra mitad de la gema. «No estoy segura de a qué te refieres», escribió. «¿Quién eres? No creo que esté haciendo nada que deba cesar. Quizá no conozcas la identidad de la persona a quien escribes. ¿Puede ser que esta vinculacaña se haya extraviado?». Navani colocó la vinculacaña en su sitio para recibir la respuesta y giró el rubí. Cuando retiró la mano, la pluma se quedó quieta sobre el papel, levantada. Entonces empezó a moverse por sí misma, desplazada por la persona desconocida en el otro extremo. «Sé quién eres», escribió. «Eres el monstruo llamado Navani Collin. Has provocado más dolor que ninguna otra persona viva». Navani le dio la cabeza. «¿Qué significa aquello?». «No podía seguir mirando», prosiguió la pluma. «Tenía que detenerte». Chinga, chinga. ¿La mujer que escribía desde la otra caña sería una demente? El rubí empezó a destellar de forma intermitente, señalando que esperaba respuesta. «Muy bien», escribió Navani. «¿Por qué no me dices qué es lo que quieres que cese? Además, no me ha revelado tu nombre». La respuesta llegó enseguida, escrita por una mano apasionada. «Capturas Spren, los encarcelas, a centenares de ellos. Debes parar, detente, o habrá consecuencias». «¿Spren? ¿Fabriales?». Aquella mujer no podía estar preocupada de verdad por algo tan nimio, ¿verdad? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Protestar por los chuls que tiraban las carretas? «He hablado con Spren inteligentes», escribió Navani, «como los vinculados con los radiantes. Están de acuerdo con nosotros en que los Spren que utilizamos para nuestros fabriales no son personas, sino incapaces de raciocinio como los animales. Quizá no les guste lo que hacemos, pero no lo consideran monstruoso. Incluso los Honor Spren lo aceptan». «Los Honor Spren no son de fiar», respondió la pluma. «Ya no. Debes detener la creación de ese nuevo tipo de fabrial. Haré que pares. Esto es una advertencia». La pluma se detuvo, y por mucho que Navani lo intentó, no obtuvo más respuesta que la misteriosa mujer o el fervoroso que la había escrito. Los corredores del viento en Urídiro. ¿Cuánto me falta? Espérame. Ok. Los corredores del viento de Urídiro habían tenido que acudir a prestar apoyo aéreo a un frente de batalla, y Kaladin seguía ocupado en aquel pequeño proyecto suyo en Aleskar. De modo que, al final, Shallan y su equipo tuvieron que viajar a Narak por el medio trabajoso. Por suerte, el método trabajoso tampoco era tan mal en los últimos tiempos. Gracias a los puentes permanentes y a la ruta directa mantenida por soldados, un trayecto que una vez costaba días se había reducido a unas pocas horas. En la primera meseta, fortificada importante, donde Dalinar mantenía un retén para vigilar los campamentos de guerra, Shallan y Adolin habían podido entregar a los prisioneros con instrucciones de trasladarlos a Narak para ser interrogados. También había decomisado un carruaje y había dejado atrás al resto del grupo, que regresaría más despacio. Shallan se entretenía mirando por la ventanilla del carruaje, escuchando los cascos de los caballos y contemplando el terreno fracturado de la meseta y abismos. En otra época, todos aquellos habían sido muy difíciles de atravesar. Ella estaba haciéndolo en un cómodo carruaje, y aún así lo consideraba inconveniente en comparación con que un corredor del viento la llevara volando de un lado a otro. ¿A qué llegaría cuando Navani consiguiera que sus aparatos voladores funcionaran con eficiencia? ¿Volar por medio de un corredor del viento sería lo inconveniente entonces? Adolin se acercó a ella en el asiento y Shallan sintió su calor. Cerró los ojos, fundiéndose con él, inhalándolo, como si alcanzara a sentir el alma de él rozando con la suya. «Oye», dijo Adolin, «no ha sido tan malo. Hablo en serio. Mi padre ya sabía que este plan podía terminar en pelea.
Si Yalai hubiera estado dispuesta a gobernar en los campamentos de guerra sin montar alboroto, la habríamos dejado en paz, pero no podíamos hacer la vista gorda a que la vecina de al lado estuviera reclutando un ejército para derrocarnos. Shallan asintió. No es eso lo que te preocupa, ¿verdad? Preguntó Adolin. No, no es lo único. Shallan se giró y apretó la cabeza contra el pecho de Adolin, que se había quitado la casaca. La camisa que llevaba debajo recordaba a Shallan a cuando volvía a sus habitaciones después de entrenar con la espada. Ahí hay temita. Sí, están casados. Por eso hay temita. De entrenar con la espada. Adolin siempre quería bañarse de inmediato y ella, bueno, rara vez se lo permitía. Mañosos. No hasta haber acabado con él, por lo menos. Siguieron camino en silencio durante un rato, ella acurrucada contra él. Nunca me presionas, dijo Shallan al cabo de un tiempo, aunque sabes que te guardo secretos. Me los contarás en algún momento. Ella le tensó la camisa entre sus dedos. Pero te molesta, ¿verdad? Al principio, Adolin no respondió, lo que suponía un cambio respecto a sus habituales y joviales frases tranquilizadoras. Pues sí, dijo al cabo. ¿Cómo no va a molestarme? Confío en ti, Shallan, pero a veces me pregunto si puedo confiar en las 3 personas que eres, en Velo sobre todo. Ella intenta protegerme a su manera, dijo Shallan, y si hace algo que tú o yo no querríamos que hiciera, y si se pone física con alguien, o sea, con Kaladin, porque sabes que Velo le tiene unas ganas a Kaladin que no se las aguanta. De eso no tienes que preocuparte, le aseguró Shallan, te lo prometo, y ella también te lo prometerá si quieres. Tenemos un acuerdo, no estoy preocupada por ti y por mí, Adolin. ¿Por qué estás preocupada entonces? Shallan se apretó más contra él y no pudo evitar imaginárselo. Lo que haría Adolin si conociera a la verdadera Shallan, si supiera todas las cosas que había hecho. Y no era solo él. ¿Y si se enteraba Patrón o Dalinar o sus agentes? La abandonarían y su existencia se convertiría en un páramo. Se quedaría sola como merecía. Las verdades que ocultaba hacían de su vida entera una mentira. Shallan, a la que mejor conocían los demás, era la máscara más falsa de todos. No, dijo radiante, puedes afrontarlo, puedes combatirlo. Estás imaginando solo el peor resultado posible. Pero es posible, ¿verdad? Preguntó Shallan. Es posible que me abandonen si lo supieran. Radiante no tenía respuesta, y en lo más profundo de Shallan se removió otra cosa. Sin forma. Shallan se había prometido a sí misma que nunca crearía una personalidad nueva, y no iba a hacerlo. Sin forma no era real. Pero ya le diste un nombre, güey. Pero la posibilidad de que ocurriera asustaba a Velo, y cualquier cosa que asustara a Velo aterrorizaba a Shallan. Te lo explicaré algún día, dijo Shallan en voz baja a Adolin, te lo prometo, cuando esté preparada. Él le apretó el brazo como respuesta. Shallan no lo merecía, no era digna de su bondad, de su amor. Esa era la trampa en la que se había visto presa. Cuanto más confiaba Adolin en ella, peor se sentía, y no sabía cómo salir, no podía salir. Por favor, susurró, sálvame. Velo emergió con retinencia, se incorporó para dejar de estar apretada contra Adolin, y él pareció entenderlo, porque cambió de postura en el asiento. Tenía una capacidad asombrosa para distinguir cuál de ellas estaba al mando. Intentamos ayudar, le dijo Velo, y creemos que este año ha sido bueno para Shallan en general. Pero ahora mismo creo que será mejor que hablemos de otro tema. Muy bien, respondió Adolin. ¿Podemos hablar de que Yalai tenía más miedo a la captura que a la muerte? Ella no se ha suicidado, Adolin, dijo Velo. Tenemos una certeza razonable de que ha muerto por un pinchazo de veneno. Adolin irguió la espalda. ¿Estás diciendo que lo ha hecho alguien de nuestro equipo? ¿Un soldado mío o un agente tuyo? Cayó un momento. ¿O has sido tú, Velo? No he sido yo, le aseguró Velo. Pero ¿tan malo habría sido que lo hubiera hecho? Los dos sabemos que tenía que morir. Era una mujer indefensa.
¿Tan distinto es de lo que tú le hiciste a Sadeas? Él era un soldado, replicó Adolín. Eso es lo que lo hace distinto. Miró por la ventanilla. Tal vez. Mi padre cree que hice algo terrible, pero yo tenía razón, Velo. No voy a permitir que alguien se oculte tras las convenciones sociales mientras amenaza a mi familia. No permitiré que utilicen mi honor en mi contra. Y lluvia de piedras. Me pongo a decir cosas como estas y no suenan tan diferentes a acabar con Yalai. Terminó Velo por él. En todo caso, yo no la maté. Shallan, después del breve descanso, empezó a emerger de nuevo. Velo se retrajo y permitió que Shallan volviera a apoyarse en Adolín. Él se tensó al principio, pero la dejó hacer. Shallan apoyó la cabeza en el pecho de Adolín y escuchó el latido de su corazón, su vida, palpitando en él como el trueno de una tempestad cautiva. Patrón pareció percibir la forma en que ese pulso la calmaba, porque empezó a zumbar desde el lugar del que pendía en el techo. Se lo contaría todo a Adolín en algún momento. Ya le había contado una parte, sobre su padre, sobre su madre, sobre su vida en Yaquebed, pero no las cosas más profundas, las que ni siquiera ella misma recordaba. ¿Cómo iba a hablarle de asuntos que estaban ensombrecidos en su propia memoria? Tampoco le había hablado de la sangre espectral. No estaba segura de poder compartir ese secreto, pero ¿podía intentarlo? Empezar al menos. Animada por Velo y radiante, buscó una manera. A fin de cuentas, Dalinar no dejaba de repetir que el paso más importante era el siguiente que se daba. Hay una cosa que tienes que saber, dijo. Antes de que llegaras, Yalai ha insinuado que si la capturaba, la matarían. Sabía que el golpe iba a llegar, por eso he sospechado de su muerte. También me ha dicho que ella no mató a Tanadal, que eso lo hizo otro grupo llamado Los Sangre Espectral. Creía que los Sangre Espectral enviarían a alguien por ella, y por eso estaba convencida de que iba a morir. Estábamos persiguiéndolos, y Alai era su líder. No, cielo. Ella lideraba a los hijos de honor. Los Sangre Espectral son otro grupo distinto. Adolín se rascó la cabeza. ¿Son el grupo al que pertenecía tu hermano el Aram? Los que atacaron a Amaram, ¿verdad? Y Kaladín mató a el Aram sin saber quién era. ¿Me equivoco? Esos eran los rompedores del cielo. Ya no son tan secretos. Se unieron al enemigo y... Ah, ya sí, los radiantes del otro bando. Sin duda, esos tenían sentido para Adolín, ya que había recibido informes de batalla sobre ellos. Los grupos clandestinos que actuaban de noche, en cambio, eran algo contra lo que él no podía entablar combate directo. Ocuparse de grupos como aquellos debía ser tarea de Shallan. Buscó en su bolsillo mientras el carruaje rodaba sobre una serie de baches considerables. Aquel camino no estaba aplanado ni nivelado, y aunque el cochero hacía lo posible para esquivar los rocabrotes más grandes, su pericia tenía un límite. Los sangre espectral, dijo Shallan, son la gente que intentó matar a Yasna, y de paso a mí, hundiendo nuestro barco. Entonces están en el bando de odio, aventuró Adolín. Es más complicado. La verdad es que no estoy muy segura de lo que quieren, aparte de secretos. Intentaban llegar a Orídiro antes que Yasna, pero al final fuimos más rápidos que ellos. Aunque los guiamos hasta allí, quizá fuese una descripción más exacta. No estoy nada segura de para qué quieren esos secretos. Poder, dijo Adolín. Esa respuesta, la misma que ella había dado a Yalai, había pasado a parecerle demasiado simplista. Mraiz y también su inescrutable maestra Yatil eran personas deliberadas, precisas. Quizá solo pretendieran cosechar toda la influencia y la riqueza que pudieran del caos del fin del mundo. Shallan se dio cuenta de que la defraudaría descubrir que tenían unos planes tan mediocres. Cualquier saqueador de cadáveres en un campo de batalla podía explotar la desgracia de otros. Mraiz era un cazador. No esperaba a que se le prestaran las oportunidades. Salía él mismo a crearlas. ¿Qué es eso?, preguntó Adolín señalando el cuaderno que Shallan tenía en la mano. Antes de morir,
explicó Shallan, y Alai me ha dado una pista que me ha llevado a registrar la habitación y a encontrar esto. Por eso no querías que lo hicieran los guardias, dijo él. Porque alguno de ellos podría ser un espía o un asesino. Tormentas. A lo mejor te interesa asignar a tus soldados a puestos aburridos y lejanos durante una temporada. Pero son de mis mejores hombres, protestó Adolin. Muy condecorados. Acaban de llegar a cabo una operación encubierta de lo más peligrosa. Pues dales un descanso en algún puesto tranquilo, dijo Shallan, hasta que resolvamos esto. Yo vigilaré a mis agentes. Si descubro que es uno de ellos, podrás volver a traer a tus hombres. La sugerencia puso hosco a Adolin. Odiaba la idea de castigar a un grupo de buenos soldados, porque uno de ellos pudiera ser un espía. Adolin podía afirmar que era distinto de su padre, que en realidad eran dos gradaciones de la misma pintura. A menudo, dos colores parecidos desentonaban más que dos muy diferentes. Shallan tocó con el pie la bolsa de notas y cartas que había reunido Gaz y llevaba en el suelo del carruaje. Esto se lo daremos a los escribas de tu padre. Para el cuadernillo voy a estudiarlo yo en persona. ¿Qué contiene? Preguntó Adolin. Se inclinó de lado para poder ver, pero no había ilustraciones. Aún no me lo he leído entero, dijo Shallan. Parece que son los intentos de Yalai por comprender lo que planean los Sangre Espectral. Esta página, por ejemplo, es una lista de nombres y expresiones que habían oído sus espías. Estaban intentando buscarles definiciones. Shallan movió el dedo por la página. Nalathis, Escadrial, Taldain. ¡Ah! Son los nombres de los planetas, güey. Y no es Nalathis, es Nalthis, pero bueno. ¿Te suena alguno de ellos? Me parecen galimatías. Nalathis podría tener algo que ver con Nalan, el heraldo de los rompedores del cielo. Yalai había hecho la misma conexión, pero señalaba que esos nombres podían ser lugares, aunque no lograra encontrarles en ningún atlas. Quizá fuesen como las fortalezas de la fiebre de piedra que Dalinar había visitado en sus visiones. Lugares que habían desaparecido hacía tanto tiempo que nadie recordaba sus nombres. Hacia el final de la lista estaba la palabra Taidakar, rodeada por varios círculos, junto a una nota que rezaba: los dirige. Pero, ¿quién es? El nombre parece un título, como en Bryce, pero ninguno de los dos está en un idioma que conozca. Shallan estaba bastante segura de que en alguna ocasión había oído a Embryce pronunciar ese nombre, Taidakar. Entonces, ¿esta es nuestra nueva misión?, preguntó Adolin. Averiguaremos qué traman esos Sangre Espectral y los detendremos. Cogió el cuaderno del tamaño de la palma de una mano y pasó páginas. A lo mejor deberíamos entregar esto a Yasna. Y lo haremos, dijo ella, a su debido tiempo. Muy bien. Adolin se lo devolvió y luego rodeó con el brazo a Shallan y la trajo hacia él. Pero prométeme que tú, y me refiero a todas vosotras, evitarás hacer alguna locura antes de hablar conmigo. Cielo, repuso ella, teniendo en cuenta con quién hablas, cualquier cosa que yo sea propensa a intentar será, por definición, una locura. Jejeje. Sí. Adolin sonrió al oírlo, pero le dio otro abrazo reconfortante. Shallan se acomodó en el hueco entre su brazo y su pecho, aunque Adolin estaba demasiado musculoso para ser una buena almohada. ¿Presumiendo, Shallan? Siguió leyendo, pero no fue hasta que hubo transcurrido más o menos una hora cuando Shallan reparó en que, a pesar de haber bailado en torno al tema con él, no había revelado a Adolin que pertenecía a los Sangre Espectral. Lo más probable era que metieran a Shallan en el meollo de lo que fuese que pretendían. Hasta la fecha, a pesar de que se decía a sí misma que los estaba espiando, había cumplido todas las misiones que le habían encomendado. Eso significaba que se avecinaba una crisis, un punto de inflexión a partir del cual ya no podría seguir por aquel camino engañoso. Ocultar secretos a Adolin lo estaba carcomiendo por dentro, alimentando a sin forma, empujando a ese ente a convertirse en realidad. Necesitaba una salida.
abandonar a la sangre espectral, romper todo lazo. De lo contrario, acabaría metiéndose en su cabeza, y su cabeza ya estaba demasiado atestada. Sí. Pero no he matado a Yalai, pensó Shallan. He estado a punto, pero no lo he hecho. Por tanto, no les pertenezco del todo. Bryce querría hablar con ella sobre la misión y sobre algunas otras cosas que había estado haciendo para él, así que Shallan estaba segura de que recibiría una visita suya pronto. Quizá, cuando se presentase, ella por fin encontraría la fuerza para romper con la sangre espectral. Por eso los gorditos somos mejores si servimos de almohada. Sí. Son más pachonchitos. Es más a gusto. Aunque creo que ya voy a terminar aquí. Y llegamos a la página 162. Insisto, estoy avanzando muy lento, pero leer en voz alta no es tan rápido como pues leer en mi mente, ¿no? Pero aún así, 3 capítulos para las grabaciones. También no puedo hacerlas demasiado largas. Termino aquí la grabación.